¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión de esta clase del programa de estudios de Derecho Privado. Vamos a continuar con esta clase de Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Y bien, como nosotros sabemos, estuvimos platicando en la clase pasada todo lo que es una cuestión histórica, una cuestión de clasificación de cuadros sinópticos del derecho de autor, pero el día de hoy nosotros vamos a trabajar ya de lleno con lo que es el derecho de autor, y les recuerdo que tuvieron que haber visto el video de Esta es mi tierra, donde precisamente ustedes tuvieron que relacionar lo que son los derechos del hombre y del ciudadano con la cuestión histórica que se da dentro de este tema de derechos de autor. Bien, aquí tendríamos que cuestionarnos qué es el derecho de autor. Por todo lo que hemos visto, nosotros podemos coincidir que el derecho de autor es el reconocimiento que el Estado hace al autor o a los autores de una o varias obras, ya sea de manera individual o de manera colectiva, siempre y cuando tenga que ser en las cuestiones artísticas y culturales. Ahora, ¿qué principios fundamentales son los que nosotros podemos encontrar aquí dentro del derecho de autor? Pues definitivamente lo que nosotros encontramos es la libertad de expresión. En México, como México forma parte de este convenio, ¿qué es lo que tiene que hacer México? A su interior tiene que tener las adecuaciones, tiene que tener las leyes que protejan al derecho de autor, y nosotros, como ya lo vimos, tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor, y dentro de esta decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que es una ley de naturaleza federal. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa en qué parte de la República Mexicana nosotros nos encontremos, tratándose de la cuestión de derechos de autor, es única y exclusivamente la Ley Federal de Derechos de Autor la que vamos a aplicar, independientemente de que si se tienen que ver algunas cuestiones de naturaleza civil, hay que apegarse a la ley sustantiva civil en materia federal, y si es algunas cuestiones de representación, si fuera un menor el autor, pues bueno, ahí nosotros debemos recordar las figuras del menor de edad, las figuras de representación, patria potestad, en fin, ¿no? Pero eso es una cuestión que no se toca aquí dentro de derechos de autor, pero sí lo recalco para que lo puedan ustedes tener presentes. Ahora, ¿qué es lo que, o sea, cómo se clasifican las obras que podemos proteger en México? De la lectura que ustedes hicieron, les pedí que leyeran la Ley Federal de Derechos de Autor, que no es una ley muy grande, realmente es una ley pequeña, es una ley que nosotros la debemos de tomar en consideración a efecto de todo lo que tiene que ver con el tema que nos está involucrando. Y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Bueno, que tenemos obras artísticas, musicales, literarias, dancísticas, fotográficas, pinturas, esculturas, murales, en fin, o sea, pedí que checaran la ley, y ahí ustedes van a ver el listado, ¿sí?, que la propia ley en nuestro país protege como derecho de autor. Ahora, en cuanto a la titularidad de las obras, es decir, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos registrar? Bueno, pues tenemos al autor, y ya vimos que el autor es a quien el Estado, a través del instituto, le reconoce este carácter. Tenemos al autor primigenio, obviamente, y aquí estamos hablando de las obras anónimas y seudónimas. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto al anónimo, es que sabemos que algunos autores prefieren permanecer en el anonimato, y así es como lo dicen, y otros, ¿qué es lo que hacen? Es un seudónimo. Yo no quiero que aparezca mi nombre. Yo soy Juan Pérez, pero yo no quiero aparecer como Juan Pérez. Yo quiero aparecer como, no sé, luchador por México. Dicen, pues ahí está tu seudónimo, pero tu nombre al final nosotros no lo conocemos. Tenemos también las obras en colaboración, tenemos las obras colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien colabora, se le reconoce ese carácter dentro de la obra como colaborador, pero no como autor, a diferencia que cuando estamos hablando de obras colectivas se refiere a que los autores, así es como van a aparecer. Todos los que intervienen en una obra colectiva van a aparecer como
autores, repito, a diferencia de aquellos sí que tengan el carácter de colaborador, así es como van a aparecer, y esa es una gran distinción que nosotros debemos de tomar en consideración. Hablando del derecho moral, ¿qué es lo que ocurre con este punto? Vimos que al autor la ley le concede dos tipos de derecho, le concede el derecho patrimonial y le concede el derecho moral. El derecho moral es aquel, sí, que se le va a reconocer por siempre al autor. Recordemos que el derecho de autor forma parte del patrimonio de las personas, particularmente dentro de los bienes. Platicamos también que tenían ustedes que recordar la clasificación de los bienes y que los bienes son las cosas que están dentro del comercio y que son susceptibles de apropiación. Esos son los bienes, y el derecho de autor es un bien que por su naturaleza, por la materialidad, en este caso, son tangibles o intangibles, y en este caso el derecho de autor es un bien que por su materialidad es intangible. Por lo tanto, el derecho de autor, al hablar de un derecho patrimonial y un derecho moral, ¿esto qué quiere decir? Que el derecho patrimonial y el derecho de autor se puede vender, pero no se va a perder el derecho moral. El derecho moral, repito, es el que le asiste al autor. El derecho patrimonial, ¿a qué se refiere? A que yo puedo vender mi derecho de autor, lo puedo donar, lo puedo legar, lo puedo vender, lo puedo hacer, sí. Y finalmente, a quien se le reconozca el carácter de propietario del derecho de autor, esta persona es, o estas personas es o son los que van a disfrutar el derecho patrimonial, pero el derecho moral única y exclusivamente le concierne al autor. Repito, el derecho moral. El derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? O sea, que si yo he creado algo, yo tengo derecho a que se me reconozca como una obra de mi propiedad. Aquí, el autor, cuando hace el registro, si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Derechos de Autor, ustedes van a encontrar en línea todos los formatos y todo el procedimiento que se permite a efecto de que podamos nosotros hacer el registro, y nos dice que se le concede el derecho del autor para que éste pueda designarlo con su nombre, con seudónimo o con anónimo. No se pueden los supuestos, dice una, dice otra o dice un tercero. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se puede disponer de la obra? Sí. ¿El autor puede disponer de manera libre de su obra? Sí. ¿La puede reproducir? ¿Puede regalar ejemplares? ¿La puede regalar en libros, en revista? ¿Puede compartir archivos? Porque finalmente es un derecho a la disposición de la obra. No se le puede limitar, lo puede compartir. Por ahí podemos decir de manera gratuita o de la forma que quiera, sí, porque finalmente tiene reconocido el derecho de autor y es su derecho. Ahora, ¿el autor tiene derecho a que se respete la integridad de su obra? Claro que sí, no se puede modificar, salvo que el autor quiera anexarle algo a su obra, que el autor diga, bueno, pues necesito una nueva edición. No es lo mismo una reimpresión que una nueva edición. En la reimpresión se queda todo igual, a diferencia que cuando queremos una nueva edición es porque hemos cambiado algo. Aquí, en el derecho, ¿en qué otros derechos tiene el autor? ¿Qué otros derechos inherentes tiene el autor por cuanto hace su obra? Esto quiere decir, o esto significa, como ustedes lo leyeron en la ley, que cuando se utiliza la obra de un autor, sea total o parcial, la letra de una música, tenemos pinturas, tenemos letras, tenemos intérpretes, en fin, todo lo que nosotros podamos ocupar, el autor tiene derecho a que se le pague a efectos de poder utilizar total o parcialmente su obra. Aquí nos queda la duda, bueno, ¿qué pasa si yo necesito fotocopiar un libro? Por la cuestión económica, es bueno, yo no tengo dinero para comprar un libro y el libro me cuesta 300 pesos. ¿Qué puedo hacer? Porque si no, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, yo estaría violentando el derecho de autor.
Pero recordemos, y eso ustedes también lo leyeron en la parte de la tarea que les pedí, que cuando se trata de fines académicos no ha lugar a una violación a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque está permitido por la ley, repito, única y exclusivamente con fines académicos, y esto no lo vayamos a confundir, que si yo voy a fotocopiar el capítulo de un libro o el libro completo, si hay lugares en donde los clonan, ahí sí hay una violación de derecho de autor. Pero si yo necesito fotocopiar un libro para poder estudiar, no hay ningún problema, la ley también así lo prevé. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el autor quiere distribuir su obra? Bueno, pues el autor, una vez que registra, esto no quiere decir que en automático su obra se empiece a distribuir. Él, si quiere, la distribuye de manera personal, pero pues puede celebrar contratos de acuerdo a lo que hemos visto también en la ley, que la ley nos maneja los contratos que se pueden firmar en base a los derechos de autor. Se puede reproducir, sí, se puede distribuir, sí, se tiene derecho a la comunicación pública, por supuesto que sí. Ahora, las limitaciones de los derechos morales, bueno, pues ya sabemos que el derecho moral pone que exclusivamente el autor, y los derechos patrimoniales son los que le confieren única y exclusivamente a quien tenga la titularidad, repito, la titularidad del derecho de autor. Si yo les digo, tráeme el derecho de autor, ¿qué me traes? No me pueden traer el derecho de autor. Lo único que pueden exhibir es un documento donde se le concede a la persona el derecho de autor, se le reconoce ese derecho por parte del Estado. La protección de las ideas a los autores, claro que sí, la ley también prevé esta cuestión y se puede registrar para que no podamos nosotros tener por ahí alguna situación extraordinaria. De la lectura que ustedes hicieron de los derechos de autor, se describen ahí 16 contratos. Dices, ¿cómo es posible si yo que estudié Derecho, al hablar de contrato, yo veo que el contrato es un acuerdo de voluntades que genera, ¿sí? O transmite derechos y obligaciones? ¿Cómo es posible que en la Ley Federal de Derechos de Autor yo encuentre contratos? Pues sí, son contratos establecidos específicamente a efectos de las obras que se hayan registrado. Si yo escribo un libro y quiero que una editorial lo publique, ¿qué es lo que pasa? Tengo que celebrar un contrato con la editorial para que ésta haga el tiraje, para que ésta imprima y para que esta editorial pueda vender, y de los ejemplares que vendan a mí se me pague. ¿Sí? Pero esto no lo hace el instituto. El instituto lo único que hace es registrar lo que yo llevo, siempre y cuando se apegue a las características o a la lista que la propia ley enuncia. De otra forma, no habrá ningún registro. Ahora, otro ejemplo, si yo tomé una fotografía y la registré y ahora quiero publicarla en una revista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que celebrar un contrato con la revista, porque la fotografía es de mi autoría. Y si la revista o un libro, no sé, con National Geographic, yo quiero que mi foto aparezca y me dice sí, yo tengo que celebrar un contrato. Si escribí una letra para una canción y le digo a un artista, ¿sabes qué? Estoy viendo quién la canta, bueno, pero la letra es mía y tú únicamente vas a ser el intérprete y vamos a celebrar el contrato. Con esto quiero decir que la ley, por eso particularmente, establece estos contratos para todo aquello que tú tengas reconocido como derecho de autor, y si lo quieres explotar, no únicamente de manera individual, sino lo quieres hacer a través de otros, tienes que celebrar algunos de los contratos que están descritos en esa parte.